Hola, mi gente. Y Sandy, ¿qué tal? Oh, ya estamos en el aire. Sí, Okay. ya. Actívate ahí. No, todavía activo. Mira, en el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante para el sector asegurador. No solamente para el corredor, también puede ser para las aseguradoras, que es la famosa retención de la cartera de clientes. En todo negocio de servicio, tú sabes que es básico, porque nosotros como corredores, por ejemplo, no hacemos nada, pues, captando una póliza y luego entonces, el año siguiente, y más cuando en riesgos generales, pues la perdamos. Entonces, lo bueno es retenerlo y fidelizarlo. Por eso en el día de hoy tenemos ya a nuestro amigo y hermano, que es parte del elenco aquí. No, pues el más viral. El más viral. Ya forma parte del panel y de verdad siempre tiene un contenido muy provechoso para nosotros. Lo pone a disposición y le digo, Elpidio, pues vamos a trabajarlo. A mí me estaban preguntando en las redes que si a mí me habían cancelado de aquí porque Elpidio sale más que yo en los episodios. Elpidio siempre... No, realmente, y perdóname Pedro, Sí, no. realmente es un honor contar con Elpidio porque es de esas personas que es como una hormiga, siempre está trayendo contenido, cosas interesantes de que hablar, trae un sinnúmero de invitados también de lujo, como el episodio anterior que estuvimos hablando con la tucaya Sandy Sojo. Y qué honor contar con un equipo de esta categoría como el tuyo, que valga la redundancia, no hay que mencionarte porque es el líder del proyecto. Y Elpidio, que siempre está ahí escribiéndonos, vamos a hablar de esto, vamos a tratar de esto, y de verdad que a nosotros nos hace mucho bien. Agregando a eso, Elpidio, pues, trabaja en una aseguradora, no la voy a mencionar, pero deben estar muy orgullosos porque es una persona completamente de servicio. O sea, y con eso te das cuenta que se compromete, que trata de ser cada día mejor y vino por primera vez y se puso a disposición y de ahí pues ha seguido aportando a este podcast. Eso me recordó al primer episodio que tuvimos con Elpidio, que yo le mencioné un lugar anterior donde él trabajaba y casi me comí en el aire. Me dijo, no lo menciones. No, porque él viene aquí ya a título de profesional y no lo vamos a... Pero igual te agradecemos. Pero bien, mira, Elpidio, tomándole la palabra a Pedro Crisanti, él hablaba de la fidelización. ¿Cómo fidelizar a un cliente? Primero, buenas tardes a todos y gracias por traerme una vez más. En el ámbito asegurador, obviamente, ¿no? Sí, eso puede aplicarse en todos los ámbitos, porque quien hace negocios y no tiene estrategias de comercialización, de fidelización y en última instancia de retención de clientes, entonces es posible que esté trabajando con un propósito, pero no muy claro. No muy claro, porque inmediatamente nosotros hicimos la captación de un cliente o nos vamos al punto A, que es donde nosotros prospectamos. El proceso de prospección o prospectación, como dicen algunos y otros, de clientes, no importa a qué tipo de negocio te dediques, pero podemos enfocarlo en el sector asegurador. ¿Por qué no? Porque es algo que nos atañe a muchos, también a ti, Pedro, por supuesto. Claro. Y por supuesto que si nos referimos a seguro de salud, sin salud no hay vida y debemos estar protegidos. Como también debemos proteger nuestros bienes, nuestros vehículos, nuestras propiedades y todo lo que se puede comprar y vender es un bien asegurable. Entonces, cada vez que nosotros hacemos el proceso de prospectación del cliente, que empezamos con la propuesta, nosotros debemos llevar propuestas integrales a nuestro cliente, para que el cliente haga la mejor selección. Porque es muy posible que reciba una que otra propuesta de mí mismo o de otros corredores, o se la pidió a diferentes aseguradoras, pero lo integral de esta propuesta va a ser la diferencia. Y por supuesto, la dedicación que tengas en presentarle de manera detallada, de manera clara y precisa a un cliente lo que le estás vendiendo. Inmediatamente este cliente adquiere el producto, sea salud, sea todo riesgo, ya automáticamente el cliente lo has adiestrado, lo has concientizado, lo has ilustrado en relación a lo que él acaba de adquirir. Yo no puedo entonces entregarle el kit de esta emisión que acaba de hacer con nosotros y esperar a que renueve para yo volver a hablar con él y recordarle que la factura se emitió y que hay que pagarla.
ahí empieza un proceso de relacionamiento, de familiaridad con el cliente, en donde el cliente debe sentirse importante. Desde el inicio, pero en ese momento de lo que es la renovación, y más en riesgos generales, tú comentabas de que llamarlo al momento de que ya salió la renovación. Debe haber una gestión un poquito más amplia de, como un buen dominicano, decir, ir pasándole la mano al cliente y que él sepa que por ahí viene la renovación, pero igual puedo llamar a ver si tiene algún requerimiento, puedo llamarlo a ver si le puedo dar alguna capacitación, como hemos hablado en educación en riesgo. Correcto. O sea, para que esa fidelización que yo en parte logré al inicio, con ese buen servicio y presentándole varias opciones, también siga en la parte de la renovación, porque ahí es que yo realmente entiendo que está la fidelización. Me Correcto. Fidelizaste porque volví a donde ti y me quedé ahí. Sí. Perdona, Así era que yo lo veía más. está muy, muy acertado tu análisis. De hecho, hay una máxima de Philip Kotler, que es el padre de la mercadotecnia moderna, que decía que el objetivo del marketing no es que te compren, sino que te vuelvan a comprar. Y yo creo que se Encaja perfectamente. encaja perfectamente el análisis que tú haces. Correctísimo. Entonces, cuando yo emito la póliza, el tipo de póliza que sea, y mi cliente solamente me ve al momento de renovación, porque yo le voy a recordar que debe pagar, él pudo ya en ese proceso de mitad de año, 3/4 de año, tercera parte de año, pedir una propuesta a otro corredor, a otra aseguradora. Correcto. Entonces, ese cliente no cumple años. Exactamente. Ese cliente no tiene otras estructuras que él puede necesitar que también sean asesoradas por mí y sean aseguradas por nosotros. Venta cruzada, llamar el día de su cumpleaños, estamos aprendiendo aquí. Correctamente. Entonces, un cliente que recibe el kit de la negociación que se inició en este proceso y no recibe ningún tipo de recordatorio de ti durante todo este año, o excepto que a él se le presentó algo, entonces no has hecho nada para fidelizarlo. Porque el cliente no se fideliza colocándole en las manos el kit. Se hace el proceso de explicación y de información general, pero ese cliente tiene que convertirse, o yo convertirme, en imprescindible para ese cliente. O sea, en su amigo, su aliado. Correcto. No es, como decimos popularmente, no es atraparlo en una necesidad. No, es lograr un nivel de satisfacción en el que él quiera. Y no esperar en tu caso que te llame para que tú le edites algo, le grabes algo, sino llamarlo también tú y decirle, ¿se te ocurre una idea de grabar algo o quiere que te edite algo antes de llamarte? Bueno, en tu caso, para no llevarlo todo al corretaje, ¿verdad? Tengo una duda. Yo escuché una persona hablando en estos días de lo que es la tasa de retención de clientes. Eso es porque hay un porcentaje, se mide, ¿a qué llamamos tasa en el tema de retención? Sí, la tasa de retención de clientes es el nivel que puedes retener de los clientes que tienes en tu cartera versus los clientes que acaba de adquirir. Por ejemplo, si tú quieres medir el nivel de retención o la tasa de retención que tiene con tus clientes, estos clientes que iniciaron a mediados 2021, 2022, imaginemos, y quieres medir de mitad del 2021 a mitad del 2022, que es un año, entonces, ¿qué debes hacer? Debes sumar todos los clientes que ya tenías en ese periodo, más los adquiridos en el 2022 hasta final. Por ejemplo, mitad del 2022 hasta el fin, hasta diciembre. Entonces, ¿qué hacemos? Le restamos los clientes nuevos a la cartera vieja que ya yo tenía. Vieja no, o existente. La que ya yo tenía existente. Entonces, yo voy a multiplicar los clientes existentes. Dijimos que excluimos los de mitad de año acá, que son nuevos, todavía no están en proceso de evaluarse para retener como un índice de retención, pero sí hay que hacer un proceso de retención desde el principio. Entonces, lo que yo hago es que ya excluí los nuevos, me quedé con los existentes y lo multiplico por 100. Ahí vas a tener el número que arroja esta tablita, esta fórmula, es como se llama, nos va a decir a nosotros el nivel de retención que tenemos. Y mira, esa fórmula
o ese ejercicio Ujú. tiene mucho que ver hasta con la parte financiera de la empresa. ¿Por qué te lo comento? Primero porque es directamente de los ingresos que va a venir proporcionalmente a la tasa, ¿verdad? De fidelización. Sí. Pero también si me voy a tomar alguna facilidad, algún crédito en una entidad bancaria, voy a hacer alguna inversión, yo debo saber qué tanto tengo porcentaje de una cartera, qué incremento o qué no, para saber si puedo incrementar los gastos. También, o sea, eso es parte de medir cómo va en crecimiento o mi empresa. Así es. Esos clientes que iniciaron 2020, mitad 2021 hasta mitad 2022, es un año, de mitad de año inicio a mitad de año concluyente, puedes determinar cuántos de esos clientes aún se mantienen conmigo, cuántos de esos clientes renovaron y cuántos de esos clientes desertaron, por no decirlo de otra manera. A propósito de esa segmentación, podemos decir que es una segmentación de clientes que tú estás haciendo ahí. No, segmentación, sí, eso es una segmentación de los más viejos y los más nuevos. Y esa segmentación implica, obviamente, objetivos diferentes, pero conlleva tratos diferentes. El trato nunca va a ser distinto. El trato para todos los clientes, indistintamente del nivel de la estructura, debe ser igualitario, justo. La diferencia es que hay clientes que demandan más de tu atención. Porque hay clientes que tienen estructuras. Por ejemplo, Pedro, adquieres la flotilla de vehículos de una empresa X, pero también tiene la aseguranza de toda su estructura, de toda su empresa, las naves, las maquinarias, y también tiene con ellos los seguros de salud de todos sus colaboradores, pero también tiene los accionistas incluidos aquí. Ese tiene una demanda mayor que un cliente más pequeño que quizás tiene solamente conmigo una póliza de salud o que quizás tiene conmigo 3 vehículos. O una póliza de ley que también igual, a veces son personas que requieren de más servicio porque a veces desconocen más. Y hay personas que te preguntan mucho porque les gusta saber e indagar todo. Si tengo Es cierto. todas las condiciones, todas las coberturas, le interesa saberla y te exige más tiempo. De hecho, eso lo hablamos en el torneo que tuvimos de tenis la semana pasada. Así es. De que a veces hay personas que no tienen la estructura y como en este país yo siempre te lo comenté, o te lo comento, de que a veces tú haces un análisis de riesgo a la perfección y vas y presentas y hablas con el CEO de la empresa y le tira todos los números y mira, estas son las coberturas, estas no, según su presupuesto. Pero viene un hermano y dice, no, mi primo es mi corredor. Que es normal, porque aquí todavía se usa mucho el tema de la influencia y quién es mi amigo y demás. Pero después la cultura de seguro va a ir eliminando eso, si Dios quiere, que la gente sepa realmente quién te va a dar un mejor servicio o no. Pero ese no es el tema de esta clase. Lo que hablamos es que esa persona consigue esa carta de nombramiento o emite y suscribe esa póliza, a veces sin estructura. Porque tú no sabes si esa persona tiene licencia hace poco o esa gente hace poco y consigue una flotilla de 200 vehículos o una empresa en salud con 500 empleados que cuando venga una inclusión o una exclusión no te sepa llenar un formulario todavía. O sea, a veces no estamos preparados y eso puede también dañar esa tasa de retención porque el cliente, por más que tú seas su amigo en un momento determinado, si ve el mal servicio, que no estás estructurado con los departamentos necesarios o el servicio necesario para ese requerimiento, pues eso se va a notar, independientemente que te la quiera dejar la póliza para ayudarte. Es correcto. Un corredor con estructura o con experiencia, porque se da eso que me acabas de plantear, pero también se da muchas personas que acaban de graduarse como corredores, acaban de sacar su licencia y aún no han hecho academia en este tipo de trabajo. El que se dedica a corredor, no importa el ramo al que se dedique, todos los ramos, debe ponerse el traje de servidor, porque ocurre un siniestro en un vehículo, en un lugar equidistante, y lo primero que debes hacer desde que te informan, te enteras de esto, es ir para allá. Hacerte cargo del levantamiento de información y respaldarlo. En el caso de salud,
Aunque las aseguradoras de riesgos tienen sus estructuras, pero el corredor responsable, como conozco muchos, inmediatamente, ¿dónde estás? ¿Dónde es? Si hay que ir Inmediatamente a la fiscalía, van si hay que para ir a la allá. DGCER, si hay que ir a- Exactamente. Y le dan ese soporte, ese acompañamiento al cliente en ese momento. También le envían un inspector, si ellos por alguna razón no pueden ir de la aseguradora. También tienes un vínculo con su gerente, porque eso es un equipo. Inmediatamente tú como corredor tienes una situación, tu corredor es tu respaldo. Caminen siempre de la mano, siempre reúnanse. Y si el gerente no te ha llamado para reunirse contigo, dile tú, quiero reunirme contigo, necesito ponerme al día en algunos aspectos, las novedades que hay, y necesito estar alineado con todos los procesos para yo poder representarte mejor. Porque el corredor representa a las aseguradoras y el corredor se representa a sí mismo, porque es una marca. Entonces, se da todo esto que acabas de expresarnos. Entonces, cuando los clientes acceden a, valga la redundancia, a ceder la cartera o sus pólizas a un amigo, a un conocido o un hermano del amigo, primero hay que evaluar cuál es su experiencia. El expertise te va a dar respuestas. El nivel de respuesta, cada vez que te llaman, si es un correo, si es un chat, si es una llamada directa, y estuviste en una reunión, ¿cuándo tú le vas a responder a ese cliente? Y no sabes qué tipo de emergencia tiene ese cliente que está del otro lado, si es de salud, si es que el siniestro en un accidente vehicular que acaba de ocurrir necesita imperiosamente de tu respuesta, de tu atención en este momento. Esas son las respuestas que el cliente necesita tener. Una información, un apoyo, una asistencia oportuna. Eso es lo que fideliza a un cliente. Entonces, hay una confusión en lo que la gente habla de fidelización y retención. Mira, un cliente que no has podido fidelizarlo es un cliente que no vas a poder retener. Porque si no se crea esa relación cliente, asesor, asegurador o corredor, entonces, ¿qué sucede? Que tú no sientes que tú no tienes identidad con ellos y ellos pierden la identidad contigo y buscan a alguien que le dé más atención. Buscan a otra persona que los respalde tal cual ellos esperan, que el nivel de respuesta sea oportuno, y hay clientes que te escriben o te llaman y es en ese momento que quieren que tú lo atiendas, indistintamente que no sea una emergencia, porque para ciertas personas algo que para ti no es una emergencia, para ellos lo es. Y hay que atenderlo en el nivel de prioridad que el cliente nos exige. Porque cada cliente tiene una condición distinta, una situación diferente a otro cliente. Está como las relaciones de amistad, que los amigos un día te dicen, pero tú nomás me llamas para pedirme prestado. Llámame en el momento para decirme que me quieres mucho también, ¿verdad? Exactamente. Antes de que pase la situación. Hablamos un poco de mantenernos en contacto el día del cumpleaños del cliente. También si vemos que hay alguna actividad en esa empresa, llamar, cómo le fue. Ser empático, ¿verdad?, con el cliente. Hablamos también de por qué es importante crear y retener el interés del cliente. Si puedo abundar un poquito también ahí, porque lo tocaste, pero... Sí, mira, el cliente se acerca a un asegurador, ya que estamos hablando del sector asegurador, lo hace directamente a través de una red social, llamó a la aseguradora, o lo hizo a través de un corredor. ¿Qué sucede? Que el corredor o el asegurador en su defecto deben interpretar cuál es el interés que tiene este cliente. ¿Por qué el cliente se acerca? ¿Por qué el cliente me busca? Es porque tiene una necesidad importante y necesita atenderla, necesita ser servido. Entonces, mantener el interés del cliente es estar atento a lo que el cliente pide, atento a lo que el cliente solicita. Entonces, por eso es que hay que estar atento a cada una de las inquietudes del cliente. No abandonarlo, siempre estar atento con ellos, enviarle las novedades. Por ejemplo, viene la renovación, Pedro, y en la renovación de su póliza, nosotros, o la aseguradora en su momento, hizo algunas actualizaciones, le hizo algunos ajustes, algunas mejoras. Puede ser por un punto inflacionario o puede ser también por un aspecto de siniestralidad. El cliente necesita saber un mínimo de 30 días antes que su póliza va a sufrir un cambio
en su tarifa o en su facturación. Así es. Y debe recibir una comunicación. Regularmente la aseguradora se le envía al corredor. El corredor es responsable de hacérsela llegar de inmediato al cliente para que el cliente conozca las razones por las cuales habrá un cambio, exactamente, pero también los beneficios que se le están incluyendo a partir de esta fecha. Y eso mismo sucede cuando un cliente tiene un vehículo que no ha sido siniestro, pero en este año lo fue. La renovación que viene, luego de esos reportes que se hacen, porque hubo un siniestro, por pequeñito que sea, ya la prima puede cambiarte. Entonces, en la renovación es importante que los clientes sepan que hubo un cambio en su tarifa, en su facturación para el próximo año. O sea, que todo corredor debe, cuando llegue esa renovación, sacar, ¿verdad?, su póliza, leerla primero y debe enterarse primero, claro está, como tú bien lo dices, enterarse para poder informar, que llegue de la mano del corredor, o sea, que salga de tu boca decir, mira, te subió la prima, pasó esto, cambió aquello, antes de que él se encuentre con la sorpresa. O sea, es parte del trabajo del corredor. Ya en la postrimería del episodio, todo esto que tú has mencionado, que es bastante interesante, muchos puntos, ¿esto se puede diseñar en un programa de fidelización o es algo más que tiene que ver con la cercanía con el cliente y la espontaneidad de la empatía? ¿Eso está diseñado o qué? Porque son muchos puntos que son sumamente importantes, que hay gente que practica uno, practica dos, pero soslaya a otros. Si nos movemos a ver todo lo que hay como información de retención y fidelización de clientes, hay todo un mundo de información al respecto. Y se pueden aplicar de acuerdo al país, Europa, por ejemplo, Estados Unidos, Sudamérica, aquí, por la idiosincrasia de cada uno de los pueblos o de los lugares donde las personas piensan de manera distinta. Entonces, eso no hace que el comportamiento del cliente sea igual en todas partes. También el comportamiento es distinto. ¿Qué sucede? Que se han creado técnicas de retención de clientes, porque esto no existía. Yo recuerdo, creo que te comenté, pero una oportunidad, que el primer proyecto de retención de clientes que se instauró en República Dominicana, lo instauró la compañía telefónica número 1 de ese entonces, en el 2001. Y yo pertenecía a ese proyecto de retención de clientes. Y para mí fue una experiencia extraordinaria porque aprendí tanto y pude identificar las debilidades que a veces, en grosso modo, no se ven, pero cuando al detalle lo vas viendo de cliente a cliente, te vas dando cuenta la satisfacción del cliente, qué tan contento se siente con tu servicio. Si pudieras cancelarlo hoy mismo, lo cancelara, pero quizás no puede. Es decir, son tantas cosas que se identifican cuando tienes ya el contacto con los clientes, y cada una de las opiniones y de las expresiones de los clientes tú vas pudiendo ver. Claro que se crean sistemas de retención de clientes, hay técnicas de retención de clientes, hay técnicas de retención de clientes. Esto que estamos hablando aquí, lo estamos hablando desde una perspectiva, digamos, sencilla, pero hay mucho que aprender en tema de fidelización y retención de clientes, tanto en el ramo de salud como en cualquier tipo de negocio, en todo tipo de negocio. Pero la técnica es sumamente importante, porque por ejemplo, cuando a mí me llaman de un banco 2 y 3 veces en un día para ofrecerme un producto y para hacerme una encuesta de cuál es la valoración del servicio, ¿verdad? Uno lo ve eso como que lo están atosigando, ¿no? Pero quizás es para fidelizarme. Porque quieren que tú tengas más de un producto. Correcto, pero quizás por la técnica que están aplicando no es la más... No es funcional. No es funcional, claro, correcto. No es funcional. Cuando nos acercamos a ti para hacerte una encuesta, debe ser muy práctica y sencilla y de muy poco tiempo. Regularmente las personas vivimos muy ajetreados con mucho trabajo y reuniones y muchos otros temas. ¿Tú sabes cuáles funcionan, por ejemplo? Que se da cada rato en las aplicaciones. Sí. Tú terminas de hacer un uso de una aplicación y inmediatamente te pone una valoración con 5 estrellitas. Pero eso no te quita 3 segundos. Y los emails también, porque tú puedes verlo en el momento. Tú le das inmediatamente envía la información de 5 estrellas a la aplicación. Para ir finalizando ya con el tema, de verdad que gracias otra vez, Elpidio. Pero siempre quisiera saber el hecho de cómo yo puedo analizar los motivos de abandono, porque es bueno saber por qué se fue un cliente. Es bueno saber por qué no lo pude retener. A veces digo,
Oh, pero creé toda la estrategia. Vi el podcast de No Riesgo, escuché el vídeo, aprendí bastante, traté de hacerlo, lo llamé el día de su cumpleaños, estuve ahí, leí la póliza previamente, se la expliqué, pero el cliente se fue. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? No hubo una gestión de descuento, no le llamaste a ver cómo están sus finanzas ese año. Déjanos saber algo ahí para ir cerrando. Hay mucha tela por donde cortar, por no decirlo de otra manera. Mira, regularmente, como decía al principio, no basta, la gente lo que hace es que le venda al cliente y casi lo abandona. No basta con eso, hay que estar atento. Muchos clientes a veces no pueden pagarte tu póliza porque su condición económica no se lo permite. Pero ¿cómo te enteras de eso? El cliente sencillamente manda una carta o hace una solicitud de cancelación de su contrato y no te enteraste. Solamente te enteraste porque te llegó la notificación o porque viste que no aparece ese cliente en tu cartera. ¿Y qué pasó en la relación mía con ese cliente? ¿Dónde está? Entonces, no existió una relación real, auténtica con el cliente. Inmediatamente estamos cercanos con los clientes y los llamamos y nos tomamos un tiempo de que no pueden pasar 15 días o 25 días sin tener un buenos días con ese cliente, con mi cartera de cliente. Por eso hablábamos de la segmentación. Debemos segmentar los clientes para tener un lujo de detalle con cada cliente. El cliente tiene que saber que mi corredor, que mi asegurador están ahí pendientes de mí. Si mi corredor y mi asegurador no están pendientes de mí, entonces yo estoy solo en este mundo. Por esa razón es que luego de esa segmentación, que yo lo voy a priorizar, todos son importantes, dijimos hace un rato, pero los voy a priorizar de acuerdo al organigrama de ellos, a la estructura que ellos tienen, y yo voy a dedicar de mi equipo, en el caso del corredor, de acuerdo al tipo de cliente, lo voy a especializar y que mis ejecutivos y mi equipo trabaje con cada uno de estos clientes. Y la aseguradora por igual. Las aseguradoras deben tener un área de retención de clientes que vayan viendo todos los días el comportamiento de sus clientes, el motivo de deserción. Entonces, ¿cómo yo...? El nivel de consumo, todo. Todo, porque el nivel de consumo sí se sabe porque en el sistema aparece, siempre se guardan ahí, porque todos los servicios quedan registrados. Pero ahora ve, ¿por qué un cliente que no podía pagar un plan Elite me lo canceló cuando yo le pude haber propuesto un plan promedio? Y cuando él se recupere económicamente, volvemos y le subimos al plan Elite y nunca se me fue el cliente. Yo necesito conocer las condiciones reales de mi cliente, porque si mi cliente no me dijo, yo tengo que saber lo que está ocurriendo. No debo esperar que él me diga. Yo debo estar atento a mi cliente y llevarlo siempre con los productos y servicios acordes a su capacidad de pago y acordes, por supuesto, a su necesidad. Así es, de manera llana, como decimos allá, pasarle la mano, ¿verdad? Al pasarle la mano y al muchas cliente. veces no tiene que ser de manera directa, yo llamándolo. Es lo ideal, pero, por ejemplo, nosotros utilizamos la herramienta a veces de mandar educación en riesgo, vuelvo y reitero, a nivel de broadcast, en WhatsApp. Que el cliente, que como dicen los mercadólogos, ¿verdad? Que estar en el top of mind de la mente de esa cartera de clientes, que si en el día de hoy, por casualidad, alguien habló de seguro, pues en el caso de Anchor Group, ¿verdad? Esté en la mente del mismo. Y nada, creo que es parte de lo que nosotros hacemos. Un puntico más ahí a aportar, Pedro y Sandy. Miren, está demostrado que captar nuevos clientes resulta 7 o 9 veces más caro que mantener tus propios clientes. Es tan rentable tú conservar tu cartera de clientes que la inversión es mínima y tus ingresos van a aumentar regularmente, porque está demostrado también que esos clientes, que son mis clientes fieles, que yo los tengo en mi cartera, también me refieren otros clientes. El boca a boca y la los venta cruzada. clientes que son referidos de mis clientes leales de siempre son los clientes más rentables. Son los clientes más rentables que pueden aparecer. Porque un cliente que llegó a mí a través de una red social, a través de que se acercó de manera individual a la oficina y solicitó un servicio, no es tan fiel como un cliente que vino a través de un cliente, de mi otro cliente. Entonces, esa cadena de acontecimientos es lo que garantiza que un buen cliente me refiere a otro mejor cliente. Y de manera automática se va dando este ejercicio. Y voy teniendo más clientes fieles y una cartera, por supuesto, más sana. La famosa bola de nieve que va creciendo. Pues nada, Sandy, realmente entendemos que otra vez le sacamos provecho al hermano Elpidio, que lo vamos a tener otra vez por acá.
si Dios quiere, porque tenemos un temita pendiente. Y nada, recordarles a ustedes que hombre prevenido vale por dos.